Hola, vamos a estar hablando de algunos temas que hemos visto a lo largo de esta unidad. Por ejemplo, el tema de la agronomía y la agroecología a través del tiempo. Aquí hay pues algunos avances tecnológicos que se han venido desarrollando. Por ejemplo, los primeros sensores digitales que fueron creados en la década de 1970 y 1980 eh, también el tractor a vapor que se creó en 1902. El desarrollo de transgénicos en la década de 1970 y pues también las nuevas civilizaciones que surgieron, por ejemplo, la civilización de Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto. Calendario agronómico y agroecológico. Estas son algunas fechas que se conmemoran a lo largo del año. Por ejemplo, el 25 de enero, que es el Día del Biólogo. El 22 de marzo, el Día del Agrónomo. Por ejemplo, marzo, el 22 Día Mundial del Agua. El 4 de mayo, pues es el Día Nacional del Combate de Incendios Forestales. El En julio, pues, se conmemora el Día del Árbol. En septiembre 16 pues, el Día Internacional de la Capa de Ozono. El 3 de octubre, Día Mundial del Hábitat. También el 4 Día Mundial de los Animales. El 1 de noviembre, Día Mundial de la Ecología. Y por último, el 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo. Año Internacional de la ONU. Las Organizaciones Unidas declararon el 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, acompañado con la proclamación del 21 de marzo de cada año a partir del 25. Esto quiere decir que, pues a partir de este año, los siguientes años se va a conmemorar el 21 de marzo como Día de los Glaciares. Día Internacional de la Conservación de los Glaciares. Por ejemplo, en el año 2026, en el año próximo, pues se conmemorará el Año Internacional de la Agricultura. Corrientes educativas y económicas. Aquí, por ejemplo, plasmamos alguna de lo que pensaban los, las corrientes, por ejemplo, el mercantilismo. Ellos se centraban en la riqueza de una nación se lograba acumulando metales preciosos. Por ejemplo, los neoclásicos, ellos decían que se centraban en la racionalidad, el orden, la sencillez y la fidelidad de las artes clásicas. Los monetaristas sostenían que la cantidad de dinero en circulación es un factor determinante de la inflación y las situaciones económicas. En las corrientes económicas no, educativas. Por ejemplo, María Montessori desarrolló el método Montessori. Ella decía que el niño es un ser con movimiento y libertad y esto ayudaba a- al desarrollo de su educación, y etcétera. Revolución industrial. Tenemos consecuencias buenas y también malas. Por ejemplo, una consecuencia buena social fue la mejora de los sistemas de transportes. Otra consecuencia buena, eh, en lo cultural, pues el reconocimiento de la mujer en el mercado. Una consecuencia mala en el aspecto político, pues fue la desaparición de cuatro imperios y la firma del Tratado de Versalles. Otra consecuencia mala demográfica pues fueron que durante ese transcurso se realizaron inmigraciones y pues también murieron miles de personas. Primera Guerra Mundial.
pues también tenemos consecuencias malas y buenas. Y, por ejemplo, alguna consecuencia buena, pues en lo social, pues el impulso de cambio que llevaron a la protección de los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Eh, Otra consecuencia buena política fue el fortalecimiento de Estados Unidos y el fin de de las monarquías absolutas. Consecuencias malas, pues económicas, el desempleo masivo, el colapso de los mercados, el derrumbe de los sistemas financieros y pues la destrucción de la industria europea. Sociales, la población europea sufrió mucho debido a las pérdidas y el empobrecimiento. En el ámbito eh, cultural, pues la pérdida de monumentos y de cosas materiales, también como la imposición de ideologías que vinieron. La Segunda Guerra Mundial, pues también tenemos consecuencias negativas y positivas. Por ejemplo, una consecuencia buena, se podría decir, pues fue el fin de los imperios coloniales, la creación de organizaciones como la ONU y la independencia de varios países en Asia. Otras consecuencias, pues malas, se podrá decir en el ámbito cultural, pues los traumas por la brutalidades que se vivían en esos momentos. En demográficas, pues la pérdida de muchas personas, ¿no? Y pues el desplazamiento de las poblaciones. En económicas, pues la economía, pues la pobreza, ¿no? Que pues se vio mucho más. En el ámbito ambiental, pues la pérdida de biodiversidad y pues la contaminación del medio ambiente, ¿no? Debido a las bombas y pues todos los químicos. Nuevo orden mundial, pues se conoce también como los acuerdos de Bretton Woods, que fueron un conjunto de resoluciones adoptadas en 1944 que establecieron un nuevo orden económico mundial. Esto buscaba promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, establecer un sistema multilateral de pagos y fomentar la cooperación entre países. Dominación global del dólar. Esto llevó a que se creara lo que conocemos como el Fondo Internacional Monetario, eh, y algunos participantes fueron pues países como China, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y este sistema empezó a funcionar entre 1944 y 1970. La ONU, pues, son las organizaciones mundiales, por ejemplo, la OMS, que se encarga de la salud global. Tenemos también el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que este busca garantizar la estabilidad del sistema monetario. También tenemos la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Otras naciones como la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, trabaja para promover los derechos y el bienestar de los niños, las niñas y también los adolescentes. Otra organización como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y este promueve los derechos laborales y la sociedad social. La Guerra Fría, bueno, aquí tenemos como algunas fechas importantes que fueron o pasaron durante ese proceso. Por ejemplo, en 1946 fue cuando estalló la Guerra Civil Griega. En 1948 fue cuando sucedió el bloqueo de Berlín. Eh, en 1955 fue cuando firmaron el Pacto de Varsovia. En 1956 fue cuando se produjo la segunda crisis de Berlín. En 1971 pues fue cuando levantaron el famoso muro de Berlín. Mm, en 1968, Primavera de Praga, que fue la intervención rusa. En 1976 fue cuando Egipto firmó un tratado de paz con Israel. Y pues
en 1989 fue la caída del muro de Berlín. Y pues ya por último el capitalismo y el comunismo. Aquí tenemos como ideas generales, tanto buenas como malas e interesantes. Por ejemplo, fue el Plan Marshall, eh, que ayudó a la reconstrucción de todo lo que estaba pasando. Eh, en 1951 se dio por finalizada la ocupación del archipiélago tras la renuncia de su imperio. También fue cuando la Unión Soviética salió de la Segunda Guerra Mundial destrozada en el aspecto material. Y tenemos que, pues, la URSS fue la que ayudó a movimientos populares revolucionarios. Y fue también la URSS quien firmó un tratado de amistad con todos los países europeos, que esto ayudó mucho a que, pues, se calmara todo eso. Y en el año de 1956 fue cuando se garantizó la seguridad social para todos los ciudadanos. Y pues bueno, tenemos más, pero pues son ideas así generales. Y eso es todo.